Esta tarde iba caminando y no me sentía del todo seguro. Miraba a mi alrededor y sentía temor hasta mi propio vecindario. Entonces el pensamiento surgió: ¿qué es la violencia? La violencia se define como todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal o objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. Existen diferentes tipos de violencia, como la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia de género, y entre otras, cada una con su concepto. Actualmente en la mayoría de países latinoamericanos se sufre un gran porcentaje de violencia en todos sus tipos y que afecta a todas las clases sociales. Como dijo John Frederick, la violencia en la voz es a menudo la muerte de la razón en la garganta, siendo los más afectados las mujeres, niños y ancianos, las etnias o personas discapacitadas física o mentalmente, en cuanto a la sociedad se refiere. Pero actualmente podemos observar las atrocidades que gobiernos realizan en otras naciones por desacuerdos bilaterales, que se tornan poco a poco en conflictos bélicos, en matanzas justificadas por acuerdos internacionales, que terminan en desplazamientos, en cifras de desaparecidos y en simples números de fallecidos. Elbert Hubbard dijo: mientras que los gobiernos dan el ejemplo de matar a sus enemigos, los ciudadanos matarán a los suyos, dejando así la manifestación del temor y el miedo a causa de estos eventos trágicos en la humanidad. Estamos viviendo en una realidad tan cruda y realista que con el hecho de escuchar una muerte o un robo se ha hecho un padecer cotidiano y normal en la sociedad, pensando que ésta se apoderó de la libertad. Ralph Waldo Emerson dijo que la violencia no es el poder, sino la ausencia del poder. Y es que para el hombre necio de hoy, con una mentalidad pobre y enfurecida, la violencia se torna como una manera de liberación psicológica y mental, pensando que de esta manera desahoga su enojo e indiferencia y su básico sentimentalismo, apartando la ética, la moral y la razón, sin tomar en cuenta a los afectados y a los dañados. Heráclito dijo que la violencia deliberada debe ser más apagada que un fuego, algo que consume a la humanidad desde su historia. Personas pensando que la violencia se cura con más violencia, que el poder lo refleja quien tiene la fuerza y la influencia, que lo refleja el que tiene más control, dejando raquítica e inválida a la democracia, callando la voz inocente y el deseo de la mayoría. Se vela por el bienestar propio de un funcionario y se procura dejar migajas al que lo necesita verdaderamente, con gobiernos que piensan que deshacerse del más débil es más factible y menos costoso para el bienestar del sistema. Michael Cyrus mencionó que la no violencia no funciona siempre, pero que la violencia nunca lo hace. El ser humano ha olvidado la sensibilidad y la piedad, violando a cada minuto los derechos propios del ser viviente. La CIA en el 2016 hizo un censo y en el planeta morían más de 213.120 personas al día. Esto equivaldría a 2 personas y un poco más por cada segundo transcurrido. Siendo responsables las bandas delictivas, las autoridades
y personas sin razonamiento alguno. Para la filosofía, la violencia es la interrupción del discurso por la fuerza bruta, por el uso del silencio o del lenguaje no coherente. La filosofía es una disciplina temida, puesto que enseña a la gente a pensar y a reflexionar y a captar. El poder reflexionar vía el campo de la filosofía nos da posibilidades de tener una introspección donde se comprende varios significados como la libertad, lo ajeno, el otro, vida, respeto, en sí, una interrupción y rechazo a la violencia. Immanuel Kant dijo que el sabio puede cambiar de opinión y el necio nunca, haciendo referencia a la opinión personal de la persona inteligente que sostiene su ideal. La filosofía es un campo para la meditación y reflexión en el sentido propio de la vida y la existencia. La violencia puede ser desarraigada a través de la educación, de la inculcación de valores que enseñen a respetar y amar al semejante. La ética y la moral deben ser los pilares del pensamiento y del actuar social. Según Edward James Olmos, la educación es la vacuna contra la violencia. La elección la tiene cada mente y cada ser. Si tan solo se les enseñara a pensar, a reflexionar y a actuar, y no a ser máquinas de dinero para sobrevivir, tendríamos más pensadores y menos corruptos, ladrones y muertes en un mundo necesitado de rescate. ¿Han escuchado la frase, nunca lo vas a lograr? O, ¿por qué lo intentas si ni lo vas a hacer? Pues esta y muchas frases las hemos escuchado más de una vez. Cuando te propongas una meta, un objetivo o un sueño que parece aunque sea minúsculamente imposible, gente que se hace llamar tus amigos, compañeros de trabajo o hasta tu familia, sueltan estas frases que dudan de tu capacidad para lograrlo. Lo vemos tan común que nos da gracia, un poco de rabia, o hasta aceptamos y decidimos no intentarlo. Pero, ¿saben qué sí nos llamaría la atención? Palabras de aliento, palabras de ayuda que te digan, sí lo vas a lograr, o tú puedes, confío en ti. Así que me pregunto, ¿por qué es tan difícil encontrar esas frases o palabras de aliento en nuestra sociedad y si las palabras de burla o de destrucción hacia nuestras metas? Como dice Friedrich Nietzsche, es sencillo hacer lo que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas. Está en nuestra naturaleza tratar de hacer de menos a la persona de al lado, y no porque seamos malas personas, sino porque es un instinto de supervivencia. En nuestra sociedad, no solo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica, tiene este pensamiento muy marcado, de hablar mal de las personas a sus espaldas. Cuando tienen la posibilidad de sabotear el proyecto de un competidor, dudamos si hacerlo o no. Esto requiere un poco de pensar nosotros mismos, en vez de apoyar a una persona que tiene todo el talento para sobresalir. Solo le decimos que no lo va a lograr. Me recuerda la frase de A.C. Doyle que dijo, la mayoría de gente escucha con la intención de responder y no con el deseo de comprender. Comprender nuestros deseos, comprender nuestras necesidades. Estas palabras que pudieron ser dichas de una forma de broma, llegan de alguna manera a nuestro subconsciente, a tal grado que mejor no intentamos dar ese primer paso. El miedo nos controla, es una de las fuerzas más grandes de este mundo. El miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a salir de nuestra zona de conformidad. J.S. Rowling nos explica que estamos unidos con hilos invisibles a nuestros temores. Somos el títere y el titiritero, víctimas de nuestras expectativas. Nosotros mismos nos ponemos un freno, un muro en nuestro camino, aceptando la derrota en el juego de la vida, sin haber participado. Guatemala no avanza por gente como tú. Otra gran frase que se escucha frecuentemente en nuestra sociedad. Pero diciendo la verdad, Guatemala no avanza por todos nosotros. Nosotros que vemos violencia en nuestras calles, nosotros que vemos corrupción frente a nuestras narices con nuestro gobierno, y lo que hacemos es darle al like
a Facebook. Si yo fuera presidente, si yo fuera diputado, si yo tuviera dinero, si yo fuera. A nuestra sociedad le encanta hablar, le encanta dar su opinión, de cualquier tema, y no importa si conoce o no de ese tema, pero él tiene que decir lo que piensa siempre. Ideas existen, pensamientos también, opiniones hay de sobra. Lo que falta en Guatemala son acciones. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Lao Tse. Regresando un poco con las personas que te dicen que no vas a lograr nada, hay que verlos también a ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué han logrado? Es posible que una persona a sus 30 o casi 30 años viviendo con sus padres, sin un trabajo estable y sin haber hecho algún cambio en esa sociedad, ¿te puede juzgar? ¿Destruir tus sueños solo porque él no lo ha logrado? Para mí existen dos tipos de personas, a darte consejos y opiniones. La primera es la que, aunque no hayas hecho absolutamente nada, él te va a alabar, te va a tirar flores por todo lo que digas y hagas, pero a tus espaldas van a hablar mal de ti y te va a dejar mal con los demás. Pero la segunda persona es la que te va a ver a los ojos y te va a decir, oye, que le estás haciendo mal. Piensa que esto no es así. Aunque nos duela la verdad y nos sintamos un poco mal sabiendo que no lo estamos haciendo de la mejor manera, es mejor vivir en una mentira. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Lao Tse. No digo que decirte que lo hiciste bien de vez en cuando para darte apoyo esté mal, pero decirte que lo hiciste mal y enseñarte cómo mejorar o hacerlo de una manera correcta, yo lo veo mejor para nuestra sociedad. Para darles un ejemplo, hay un país en el otro lado del mundo, dueños de Toyota, Kawasaki, Nokia, Nintendo, Canon, Sony, Toshiba, entre otras, son potencias del mundo a nivel económico, social, lingüístico, matemático, que fueron víctimas no de una, sino de 2 bombas atómicas, y aún así han sobresalido. No es porque tienen la población más grande del mundo, ni tampoco porque son grandes exportadores de materia prima, sino porque ellos saben que, ayudando al uno al otro, ayudan a su país. En Guatemala, si mira a una persona que sobresale en cualquier deporte, tratan de jalarlo al fondo donde están ellos, porque si ellos no pudieron, ¿por qué tú sí? Pero la cultura asiática ve a una persona que tiene potencial sobresalir. Entre todos lo ayudan a salir de ese fondo, les dan refugio, les dan comida, las mejores instalaciones para que pongan en alto el nombre de su país. Pero en Guatemala es un poco diferente. Los medallistas olímpicos caminan horas y kilómetros de sus casas a los establecimientos que están apenas y amueblados. Venden golosinas en las camionetas para subsistir porque la Comisión Olímpica no les da nada. Mientras ellos tratan de sobresalir, nosotros indirectamente le decimos, no, tú te quedas acá con nosotros, así que ponte cómodo por favor y no te me vayas, ¿ok? Pero si nosotros estuviéramos en su situación, sería completamente diferente. Como dice A.C. Doyle, se obtienen buenos resultados poniéndose siempre en el lugar del otro y pensando en lo que uno haría si hubiese sido el otro. Así que dando una conclusión a esto, pienso que una de las grandes causas de nuestra situación de hoy en día somos nosotros. Nuestro pensamiento que quiere afectar a los demás y no ayudarles. En vez de darles una mano de ayuda, le damos una patada a la salida. Tanto nos inculca en nuestra mente estas ideas que nosotros mismos, por el miedo al fracaso y ser hazme reír de todos, no lo intentamos. En vez de mejorar uno mismo, trata de afectar a los demás para ser mediocres. Juntos, pero mediocres. Termino con una frase de un gran pensador. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Aristóteles. Gracias.